Muy bien, chicos. El tema de hoy se llama Transformaciones de los partidos políticos peruanos. ¿Ok? Es un nombre bastante interesante para lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? A ver. Entonces, ¿reconocen a este personaje de aquí? ¿Aquí? ¿Reconocen? Su nombre no está ahí en el PPT. Manuel Prado. Ajá, muy bien. Manuel Prado. Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche es hijo de quién? Miguel, no. Leoncio Prado. No, De Manuel Prado. no. Ignacio, no, Ignacio. Muy bien, de Mariano No, Ignacio Prado. él. Él, de Mariano Ignacio Prado, aquel presidente que durante la Guerra del Pacífico se fue a comprar armas de Inglaterra y nunca regresó, ¿verdad? Entonces, claro, él es su papá y nosotros escogimos de forma democrática a su hijo como presidente, no de una vez, sino 2 veces. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de este gobierno. Recuerda que la clase pasada habíamos hablado de lo que era un contexto de manera internacional en Latinoamérica, qué cosa era lo que estaba pasando durante la Guerra Fría. Hablamos de Revolución Cubana, hablamos de Salvador Allende en el caso de Chile, hablamos de Juan Domingo Perón en Argentina. Entonces, hoy día vamos a hablar específicamente de nuestro país. ¿Qué sucedía a mí entonces con nosotros mientras en Argentina, en Chile estaban en sus propios problemas, mientras en Cuba estaba en lo suyo, mientras que Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban espiando, se estaban haciendo de repente ningún tipo de enfrentamiento bélico, pero sí había otro tipo de enfrentamiento, que eso ya lo hemos visto, ¿ok? Y lo vamos a seguir viendo en Historia Universal todavía. Pero acá en el año 1956 empezamos nuestro propio proceso, porque antes, ¿quién gobernó antes de Manuel Prado, chicos? ¿Quién? ¿Quién gobierna antes de Manuel Prado Ugarteche? ¿Quién gobierna antes de aquí? ¿Cómo se llama? A ver, les doy una pista. La No googleen, así cualquiera. avenida. Odría, Bueno, ahí. Odría, muy bien. Estamos hablando que antes estuvieron los 8 años, perdón. Uy, el 8, qué horrible. Ya. Los 8 años de gobierno de Manuela Moretti Odría. Manuel Odría Moretti. Entonces, este personaje, recordemos que, vamos a hacer un recordar, el Perú tenía mucho dinero durante su gobierno, acuérdate, por favor, no puedes olvidar, el peruano no puede olvidar, porque lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cuál es la relación que esto tiene. Entonces, Manuel Odría, acuérdate que durante su gobierno, ¿sí? Él llega a gobernar estos 8 años y el Perú comienza a recibir mucho dinero porque el Perú era un exportador principal de materias primas para la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial en el 45 termina, entonces él comienza a su dinero y su gobierno comienza a decaer, a decaer. Entonces luego de esto ya entra Manuel Prado a gobernar, ¿ok? Después de su gobierno, después del gobierno de Odría. Ahora, a este gobierno se le conoce como la convivencia política. Chicos, un ratito voy a... Ya sí, se le conoce como la convivencia política. ¿Ok? ¿Por qué la convivencia política? Ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? ¿Por qué se le domina la convivencia política entre Prado y APRA? Dice acá. Les cuento, tú sabes las nacientes que tuvo el partido aprista. ¿Ok? El partido aprista significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, revolucionaria, hablo de revolución, hablo de un cambio. Las ideas que tuvo en un primer momento Aya de la Torre fueron las ideas del antiimperialismo, de la lucha en contra de este imperialismo. Entonces son ideas que el APRA plantea durante mucho tiempo y que en esta época, recuerda que el APRA siempre había sido, Odría hace que el APRA sea un partido ilegal, ¿te acuerdas? Que lo perseguía, que de repente lo metía incluso, los apresaba, los perseguía a lo largo del país. Entonces, hasta el momento, Franco está ingresando, hasta el momento el APRA seguía siendo un partido ilegal. ¿Sí? El APRA seguía siendo un partido ilegal. Pero ¿qué sucede? Sucede que el APRA y el partido de
Manuel Prado Ugarteche, en esta época de la historia empiezan a hacerse amigos, ¿ok? En este periódico de la época, miren, el diario de la prensa, el 9 de diciembre del año 1956, una fuente histórica lo que están viendo. Aya reitera en París el apoyo al aprista a Prado. Era muy raro porque Prado representaba intereses completamente contrarios a lo que el APRA hubiese querido, ¿ok? El APRA no hubiese querido de repente como partido original apoyar a Prado, pero lo termina haciendo, ¿no? Y acá en este periódico, ustedes si quieren de ahí se los voy a mandar para que lo lean con mayor detenimiento. Y acá dice, ¿no? Queremos unir a todos los partidos para trabajar juntos en defensa del sistema de gobierno democrático, expresó. Interrogado sobre la actitud de la PRI. Están leyendo palabras de Aya de la Torre, ¿ah? Interrogado sobre la actitud de la PRI con respecto al comunismo, Aya contestó, nos oponemos vigorosamente al comunismo, que se ha convertido en Rusia en capitalismo de Estado. El comunismo no es solución para los problemas económicos y sociales del mundo. Entonces, Aya de la Torre está cambiando su discurso, ¿ok? En algún momento él apoya el socialismo, en algún momento, si bien es cierto, no era un comunista radical, pero sí apoyaba estas ideas, apoyaba las ideas de la reforma agraria, acuérdate. Entonces, él cambia su discurso y para esto, o sea, aquí la APRA se va a dividir, ¿ok? Hay personas que apoyan lo que decía Aya de la Torre y hay personas que no apoyan. Y las personas que no apoyan se dividen en otro sector del APRA que era como el APRA revolucionaria o el APRA rebelde. ¿Ok? El APRA rebelde. Ellos toman otro rumbo y eso lo vamos a ver más adelante. Y acuérdate de eso, que los que se separaron. ¿En qué contexto mundial se desarrolló su gobierno? En el contexto de la Guerra Fría, que ya lo sabes, en el contexto de la carrera o la era espacial, donde dentro de la Guerra Fría también lo vamos a ver, donde Estados Unidos y Rusia se proponen, o la Unión Soviética, porque no era Rusia, se proponen llegar al espacio. Entonces empieza una carrera porque quién llega primero. Esto lo vamos a ver en HO, no te preocupes. Y la Revolución Cubana que ya lo hemos visto. Entonces, en este contexto es donde se da el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué consecuencias de la Revolución Cubana vamos a encontrar en nuestro país? Corrientes antioligárquicas, antiimperialistas y socialistas dominan las universidades. Claro, este ímpetu, este pensamiento de que si Cuba lo logró, ¿por qué el Perú no lo puede lograr? ¿No es cierto? Entonces, sobre todo esto se gesta en las diferentes universidades de nuestro país. Gianfranco otra vez. Estudiantes impiden pronunciamiento en la casona de la San Marcos del vicepresidente norteamericano Richard Nixon. Es cierto, esto fue un incidente, ¿no? La casona de San Marcos, que de repente si han visitado ustedes, se iba a dar un pronunciamiento de quien en esa época era el vicepresidente Richard Nixon, que tenía un discurso en contra del comunismo, ¿no? A favor del capitalismo, y los estudiantes revoltosos de San Marcos impidieron, pues, Pablo Ramos empezando de nuevo. Impidieron esto. Porras Barrenechea, como ministro de Recursos Humanos, Recursos Económicos, votó en contra del bloqueo a Cuba promovido por los Estados Unidos. Entonces, esto es cierto, lo que se quería hacer es que se vote a favor. Paulo, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Gracias. Entonces, se vota en contra de que se haya un bloqueo hacia Cuba, pero finalmente tú sabes que esto no sucede porque Cuba, Estados Unidos le hace un bloqueo comercial a Cuba. ¿Ok? Ahora, en el desarrollo económico de nuestro país, ¿qué sucedía? Pedro Beltrán, que era el ministro, asume la dirección de la economía del país. Emplea una política liberal. La política liberal significa que una política capitalista. ¿Okay? El Perú adopta política capitalista. Recuerda que nosotros éramos aliados de Estados Unidos, por lo tanto no podíamos pues adoptar una política comunista. Se da el auge de la pesca. Si bien es cierto, en esta época el Perú pasó su mejor momento pesquero en su historia. ¿Okay? Tuvimos muchísima riqueza ictiológica y no solamente del pescado, sino lo que podíamos hacer con el pescado, por ejemplo, la harina del pescado, los enlatados, muchos derivados del pescado comenzaron a ser exportados en nuestro país. ¿Ok? Y Chimbote se convierte en el principal puerto pesquero de nuestro país. ¿Ok? En Chimbote habían fábricas, incluso hasta el día de hoy, se han tenido la oportunidad de viajar y pasar por Chimbote, es un lugar que huele así como a pescado, y es que allá hay muchas fábricas de harina de pescado desde esta época, ¿ok? Eso de Aristóteles Onassis ahora lo vamos a explicar,
y el principal banquero fue, pesquero, perdón, empresario pesquero fue Luis Banquero Rossi. Se han escuchado seguro, es un apellido, el apellido Banquero es un apellido bastante fuerte, bastante sonado. Ahora, ¿qué más? Se favorece la inversión extranjera durante el gobierno de Manuel Prado Garteche. ¿Okay? Es decir, se aceptan muchas empresas, pero muchas empresas no tienen idea de carácter extranjero en nuestro país y se les da muchos beneficios. ¿Okay? Este era una especie de tratado que ya nosotros teníamos, sobre todo con Estados Unidos, y hay empresas norteamericanas que vienen. Entre ellas tenemos la Southern Perú, que hasta el día de hoy está en nuestro país. ¿Okay? Prueba de ello es que hasta ahora esta empresa minera todavía explota yacimientos en nuestro país, es una empresa extranjera. ¿Okay? Se inicia con la extracción de cobre al sur con la Southern Copper Corporation. Dentro de los problemas, chicos, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, ahorita pregunto a cualquiera, ya saben, ¿no? Bien, dentro de los problemas tenemos el fenómeno del niño, que fue uno de los principales problemas que tuvieron, y la mala distribución de las ganancias. Y acá sí quiero hacer un alto. Hubo una mala distribución en cuanto a las ganancias. Mira, usted nos está diciendo que están viniendo empresas extranjeras. Usted nos está diciendo que el Perú pasó por un boom pesquero muy fuerte, muy grande. Entonces, ¿quiere decir que la gente era feliz? Lamentablemente no. Porque esta riqueza se va a distribuir en manos de las personas más pudientes, de los que tenían acceso a esto, pero el pueblo siguió empobrecido. ¿Okay? El pueblo siguió mal. Entonces se da una mala distribución de ganancias, el excesivo beneficio para empresas extranjeras. ¿Qué sucede, chicos? Quiero que entiendan, ese es el principal problema de este gobierno. Hay muchas empresas extranjeras que empiezan a beneficiarse de los productos de aquí del Perú. Y si tú tienes ideas de la revolución de Cuba, ¿qué va a pasar en la gente? Genera descontento, las personas van a estar molestas con el gobierno, las personas, habían cada vez más movimientos izquierdistas en nuestro país. Es más, el APRA se divide, ¿te acuerdas que te dije que se había dividido en una APRA rebelde? Esta APRA rebelde forma el movimiento izquierdista revolucionario, más conocido como MIR. A ver. MIR. Entonces, el MIR y con el MIR comienzan las guerrillas, chicos. Claro, comienzan a grupos paramilitares, grupos armados, así como querían imitar las guerrillas con las que Fidel Castro empieza su revolución. Fidel Castro empieza la revolución en los campos, ¿no es cierto? Empieza a reclutar personas. Entonces, igual, este MIR buscaba lo mismo. ¿Y de dónde salió el MIR? Del APRA. Era el lado aprista que no quería venderse supuestamente al gobierno. ¿Okay? Entonces, eso representaba el MIR. Entonces, dice, la mala distribución de las ganancias, el excesivo beneficio de empresas extranjeras generan crisis, inflación, desempleo y escasez. O sea, en realidad la gente estaba sintiendo. ¿Qué estaba pasando con la sociedad? Aumento gradual de la población y migración hacia las ciudades costeñas. Si te estoy hablando que había un boom pesquero, quiere decir que la sociedad, que la población en la costa, pues estaba relativamente bien. Entonces, muchas personas de la sierra, del campo, empiezan a venir otra vez a la costa. Recuerda que ya en el gobierno de Odría había habido una primera cholificación. Esta es como la cholificación 2.0, porque empiezan a venir de nuevo de la sierra, incluso de la selva de nuestro país, hacia las partes de la costa. No solamente a Lima, también vienen hacia el norte de nuestro país, pero a la zona de la costa. Pero en mayor medida estamos hablando de Lima. ¿Okay? Disminuye la tasa de mortalidad infantil. Sí es cierto, en esta época se hacen campañas de vacunación. Por aquí me están preguntando. El pensamiento de la ciudad, exactamente, Farid, ¿no? Es el pensamiento de que en la ciudad yo voy a encontrar mayores oportunidades, pero eso no fue así, ¿no? Lo que va a generar, lo que se le llama es el cinturón de la miseria, y se le llama mucho esto a los conos que rodean Lima, ¿okay? Porque Lima al comienzo solamente era el centro de Lima. Las personas comienzan a ubicarse en las zonas de los conos, cono norte, cono sur, cono oeste, perdón. Entonces en estas zonas empiezan a ubicarse y de repente a tener viviendas que no son las adecuadas, ¿no? En muchos lugares que no había agua, que no había desagüe en esa época. Hoy en día ya, ¿no? Pero en esa época era así. ¿Okay? Esto va a aumentar las protestas sociales porque no se sentían las personas representadas en el gobierno, veían que ponían empresas muy grandes y que las personas dueñas de esas empresas se llevaban mucho dinero, pero para aquí no había, o para los peruanos no había. ¿Okay?
Y por eso hay una alta tasa de pobreza. Por aquí ven en el chat, me dicen, por eso hay una alta tasa de pobreza. Es que efectivamente, yo lo que quiero que entiendan al final del curso es que la situación que nuestro país atraviesa actualmente es debido muchas veces a que no ha habido un mal manejo. Yo no le puedo echar la culpa a Vizcarra, ¿no? Yo tengo que echar la culpa a todos los presidentes anteriores que de repente no hicieron nada por tratar de velar por la población en general, ¿no es cierto? Inicio el problema de siempre, exactamente. O sea, este problema no inició ahora. Ahorita lo estamos viendo, chicos, haciendo paréntesis con esto del COVID, ¿no? Vemos que mucha gente no tiene dónde vivir, vemos mucha gente que no tiene que comer, pero esto no es un problema de ahora, este problema siempre existió. Solamente bastaba este tipo de situaciones. Hay mucha gente que eran ambulantes y que de repente esto no era la forma, ¿no? Que vendían en la calle, pero era su manera de subsistir y nunca nadie se preocupó por eso. Y al no preocuparse por eso, ahora se están viendo esas situaciones, porque esa gente es la que sale a vender a pesar de toda la situación, es la que tiene que salir porque más miedo le tiene al hambre que el COVID. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la historia, chicos, para analizar nuestra situación actual. Ahora, comienzan los debates acerca de la reforma agraria. La gente lo pide. ¿Okay? Era algo que en el país nunca se había dado. En nuestro país, hasta el momento, hasta ese momento, hasta ese entonces, nunca se había dado la reforma agraria, pero la gente empieza a pedirlo. ¿En qué consistía la reforma agraria? Para los que no se acuerdan, era quitarle la tierra al oligarca, al dueño de la tierra, para dársela al campesino, que era quien la trabajaba. Dejó entender, o sea, antes, sobre todo en la costa, en lo que es provincia, habían grandes haciendas de azúcar, grandes haciendas de algodón, etcétera, pero le pertenecían al señor, ¿no? Al dueño, y el dueño tenía campesinos que trabajaban para él, y a esos campesinos les pagaba algo, ¿no? Que era muy poco, pero algo les daba. La reforma agraria plantea la siguiente frase: la tierra de quien la trabaja. O sea, yo debo devolverle, el gobierno le tenía que quitar esas tierras a los hacendados para entregárselas a los campesinos, para que ellos pudiesen hacer con su tierra lo que mejor les parezca, porque de ellos era la tierra por lo que ellos la trabajaban. Eso es lo que aplica la Revolución Mexicana en México, y la Revolución Cubana también la aplica en su país. ¿Okay? Entonces, ya habíamos visto 2 ejemplos de eso, y la gente aquí también plantea la misma situación. Entonces, en este contexto de descontento nacional, de que la gente no quería a Prado, lo que hace Prado es convocar elecciones. ¿Ok? Escuchen, convocar elecciones. Dentro de estas elecciones se presentan estos candidatos. Acción Popular es esto, el partido que existe hasta el día de hoy, el de la Lampita, no sé si lo han visto, seguro lo han visto en elecciones, en la televisión, el partido de la Lampita, es Acción Popular, con Fernando Belaúnde Terry. ¿Okay? Luego se presenta de nuevo este personaje. ¿Quién es él? Alexia, ¿lo conoces? Alexia. Miss, ¿cuál? Hay 2 checks ahí, ¿cuál? Ah, ya, el de Me aquí. está señalando. Este. Miss, ¿por qué hay un corazón? Ahora lo vamos a ver, Fabián, no te preocupes. Ahora vamos a ver porque hay un Aya de la corazón. Torre. A ver, Aya de la Torre es él. Claro, acá dice Apra, Aya de la Torre. ¿Okay? Pero él, ¿quién es él? Alan. No, ¿quién es él? Ya lo han visto, no me van a renegar. Ok, les digo qué significa las siglas. Unión, uno significa unión. Me se mal internet, me para botando de la sala. Pobre Gianfranco, ya Gianfranco, no te preocupes. Velasco Alvarado. Todavía no, Velasco Alvarado todavía no. Unión Nacional Odriista. Unión ¿Odría? Nacional Odriista. Podría. Odría que había, muy bien, Odría que había robado, que hace el pacto de Monterrico. Acuérdate que Odría en su primer gobierno roba tanto que cuando Prado ingresa, él tiene que hacer un pacto, el pacto de Monterrico, que significaba que no se le iba a investigar. Le sabes que tú entras, pero no me investigas. Entonces, en este caso,
Manuel Odría. Muy bien, Rangel. Entonces, Manuel Odría vuelve a presentarse a las elecciones con un partido llamado Unión Nacional Odriguista. Les cuento, chicos, en esta época tenías que ganar más de un tercio para poder ganar las elecciones. Me dejo entender, o sea, en esta época tenías que tener a más de un tercio de la población para poder gobernar. ¿Okay? Entonces, eso sucede en las elecciones del 62, se presentan estos tres, eran los candidatos más fuertes. Acción Popular era representado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que es este que vemos acá, y tenía pues, como era un personaje nuevo en política, no era militar, no era político anterior, era un arquitecto, entonces la gente comenzó a tener empatía con las personas, ¿sí? Y muchas personas empezaron pues a votar por él, pero ninguno de los tres alcanza ¿dónde está? Aquí está, ¿okay? Ninguno de los tres alcanza de repente la mayoría. ¿Okay? Miren, estas son las elecciones del 62, los datos reales. Ningún candidato alcanzó el tercio electoral, que era lo que se requería. ¿Okay? Entonces, se dan unas cosas. Para empezar, el Jurado Nacional de Elecciones, que ya existía desde esa época, se demora muchísimo en entregar los resultados. Ninguno alcanza el tercio. El Congreso, ¿qué sucedía? Cuando nadie ganaba, ¿no? Cuando sucedían estas cosas, era el Congreso quien decidía, no era como ahora, ¿no? Que se van a segunda vuelta, no. El Congreso decide, ¿ok? Entonces, es en ese contexto que se entabla un pacto político entre el APRA y Odría. Es por eso que yo te puse el corazoncito de acá, ¿no? Porque los dos se van a unir. Recuerda que ambos partidos políticos tenían dentro del Congreso tenían cierta empatía en el Congreso. Gianfranco otra vez tenían ciertos representantes en el Congreso, ¿okay? Es decir, tenían personas que los representaban como congresistas. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Como Acción Popular era un partido nuevo que prácticamente no tenía congresistas, dijeron, bueno, nos unimos y escogemos, y estaba en vista, a ver, se los voy a poner acá, al parecer todo indicaba que los apristas promueven la candidatura de Odría y los apristas iban a apoyar para que Odría ganara y también tuvieran beneficios ellos. No sé si me dejo entender. Es decir, como nadie ganaba, lo iba a decidir el Congreso. Al decidir el Congreso, ellos empiezan a hacer un pacto, ¿ok? Para que gane él, para que gane Odría, pero también le siga dando beneficios al APRA, de tal manera que Belaúnde Terry quede fuera de carrera. ¿Sí? ¿Se entiende? Es importante que entiendan esa parte. Mi internet hace rato el internet se reinició, por eso me demoré a entrar. No se preocupen que estoy grabando la clase, estoy grabando la explicación, así que igual lo van a ver en internet después. ¿Ok? A ver, Valeria Guamaní, ¿se entendió? Sí, Miss. Muy bien, está atenta la señorita a la explicación. Ok, todo ok, perfecto. Ahora, ya estamos hasta aquí. Ninguno de los tres tenía la mayoría. Entonces, se da un golpe militar, ¿ok? Un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque los resultados se demoraban mucho. Lo voy a subir al Classroom, ¿ok? En el Classroom, en la parte de tablón, ahí voy a poner como comentario una parte que dice esto. La mista deja algún comentario, ahí lo voy a poner para todos, ¿ok? Voy a subirlo a internet y luego el link lo subo ahí, para que lo vean, chicos. Bien, ahora, Manuel Prado crea el comando conjunto. No sé si ustedes han escuchado el comando conjunto. El comando conjunto es la unión de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército del Perú. Las tres fuerzas de nuestra nación unidas en una sola. Esto lo había creado ya Manuel Prado Ugarteche, el comando conjunto. Entonces, este comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú le da un golpe de Estado porque dice un momento. Es posible que acá haya un posible fraude, haya algo ahí. Entonces, vamos a dar un golpe de Estado. Cuando se da un golpe de Estado, se establece una junta militar, ¿ok? Es decir, una junta de militares que lo único que tendrían que hacer es esto de repente, aquí está, este es el símbolo del comando conjunto hasta el día de hoy. Como les digo, es la fuerza del ejército, la marina, más la fuerza aérea de nuestro país. Se toma un golpe de Estado, y queda al líder primero, Ricardo Pérez Godoy, y después de Ricardo Pérez Godoy, queda como líder de este comando conjunto Nicolás Lindley López.
¿Ok? Entonces, este gobierno, ¿qué hace? La Junta Militar del 62 al 63. Por favor, Erwin, ¿puedes leernos la parte que está indicada, por favor? Erwin no está en clase. Ahora sí, ya. Primero, ¿no, profesor? Sí, hijo, el primero, sí. 3 días después del pacto APRA-1, el 18 de julio, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas daba un golpe militar, deponiendo al presidente Prado, sosteniendo que se había aprobado que las elecciones generales estaban llenas de irregularidades, motivo por el cual deponían al presidente Manuel Prado, asumiendo por primera vez como institución el gobierno de la nación. Muy bien, muy bien. Este es un fragmento del diario El Peruano. ¿Ok? Me está diciendo que habían irregularidades, que el Comando Conjunto considera que habían irregularidades, que había una especie de pacto entre APRA 1, que es Aya de la Torre, y Manuel Odría, y por eso se toma el poder a la fuerza y se establece luego de ello una junta militar. Erwin, ¿quién quieres que siga leyendo? Escoge a alguien. Mateo. Gracias. Mateo, ¿puedes leer, hijo, la segunda frase, la segunda estrofa aquí, segundo párrafo? Mateo no está. Conformó ¿Ya? la Junta Militar de Gobierno presidida por el general Ricardo Pérez Godoy. Disolver el Parlamento. Era notario, sin embargo, la inclinación política reformista de la Junta, que promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y creó el Instituto Nacional de Planificación. Algo muy importante dentro de todo lo que ha leído Mateo, gracias, es que ellos forman las bases para lo que va a ser la reforma agraria. ¿Okay? Ellos sientan las bases, las primeras bases para que se dé una ley de la reforma agraria. Entonces así se quería dar en el país porque era lo que la gente estaba pidiendo. ¿Sí? Entonces se anulan las elecciones, se disuelve el Parlamento, esos son los primeros que se hace en un golpe de Estado. ¿Okay? Se anulan las elecciones y se disuelve el Congreso, se disuelve el Parlamento, no hay Parlamento entonces. ¿Ok? Eso fue una de las primeras cosas que hace la Junta Militar. Mateo, ¿quién quieres que continúe leyéndonos? Quiero que lea Mario. ¿Mario está? No está, hijo. Dana. Muy bien, Dana, continúa leyéndonos el último párrafo, por favor. Procedió a renovar luego de 31 años el registro electoral para su depuración y modernización. La Junta Militar de Gobierno promulgó, asimismo, un nuevo estatus electoral mediante Decreto Ley número 1427, uno de los que ha tenido mayor influencia en la vida electoral del país. En él se introdujo por primera vez la cédula única y la cifra repartidora. Se constituyó un nuevo Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el doctor Eleodoro Romero Romaña. Al año de este acontecimiento, se realizaban nuevamente elecciones generales y los militares se retiraron a sus cuarteles. Muy bien. Lo que quiero que entiendan es que en ese contexto el golpe de Estado no es para tomar el poder, ¿ok? Es diferente a otros golpes de Estado. En este caso el golpe de Estado era porque pensaban que había un fraude en el país, que había una especie y lo había, era una conspiración que con el paso del tiempo se supo que sí hubo, ¿ok? Entonces se da en ese contexto para volver a convocar elecciones. Dura un poco más de lo que debió durar de repente, porque se dice que por aquí Ricardo Pérez Godoy tenía ganas de gobernar realmente, él no solamente quería
ser un gobierno de tránsito, sino que él quería gobernar. Es por eso que Nicolás Lindley lo depone, lo saca, y él mismo toma el poder, y él convoca a elecciones finalmente, ¿no?, en el año 63. Entonces aquí está, ¿no?, el gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Primero gobierna Ricardo Pérez Godoy. Ellos son presidentes, pero por una época, ¿ok? Presidente de la Junta Militar, tanto Pérez Godoy como Nicolás Lindley. Se da el debate de la reforma agraria, se creó el Instituto Nacional de Cultura, hoy en día convertido ya en lo que es el Ministerio de Cultura, ¿ok? Dictó la ley de las bases de la reforma agraria. Esto fue lo que se hizo en este gobierno corto, entonces fue hecho para arreglar las cosas. Exactamente, Farid. Fue un gobierno que fue hecho, se podría decir, para arreglar la situación, ¿ok? Tómenlo ustedes como bien o mal, ¿ok? Pero el punto es que sí fue un golpe de Estado que no tenía como fin principal gobernar, ¿ok? Es la unión de las Fuerzas Armadas, de todas las Fuerzas Armadas, para poder mejorar la situación, ¿sí? No querían fraude, no querían corrupción, entonces lo que hacen fue tomar el poder, gobiernan nada más un par de años, hacen algunas cosas, pero inmediatamente, después de un par de años, se llaman a elecciones de nuevo, se retoman las elecciones. Esto es aquí en resumen. Manuel Prado Ugarteche convoca elecciones. Se presentan diversos candidatos que ninguno alcanza el tercio, aunque obtuvo la mayoría de los votos. Sin embargo, no era el tercio superior, el tercio mayoritario. Para asegurar el triunfo en el Parlamento, se formó la Alianza APRA 1, que es el corazoncito que yo les puse, ¿no? La alianza entre ambos. Y se le conoce como la coalición parlamentaria, la unión del Parlamento, de estos dos partidos, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar esta situación de fraude, de repente de conspiración, el comando conjunto toma las fuerzas, ¿ok? Chicos, si se para, por favor, vuelven a ingresar porque tengo que tomar asistencia, ¿ok? A pesar de que ya estamos terminando y tenemos que ver quién gana las próximas elecciones, ¿ok? Si ya me falta menos de un minuto, vuelven a ingresar. Para evitar la elección de Odría, el comando conjunto da un golpe de Estado. O sea, aquí está resumido todo lo que hemos explicado el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa en las elecciones presidenciales del 63? Aquí, efectivamente, después de este escándalo, la gente no confiaba ya en lo que era, pues, el partido de Odría, y el partido de Odría baja notablemente sus votos, como ustedes lo observan acá, y quien gana en estas elecciones es Fernando Belaúnde Terry. El único cambio destacable fue la formación de la alianza parlamentaria, ¿no? O sea, una alianza entre Acción Popular y el partido que en esa época existía,